Los pulmones, órganos vitales que cumplen una función diversa en el organismo, no escapan al deterioro que pueden causar enfermedades y patologías que reducen nuestra capacidad y naturalmente su funcionamiento. La fibrosis pulmonar es sin duda un desafío médico, fascinante y complejo que está en constante evolución. La investigación y los avances científicos han despertado una expectativa palpable en torno a nuevas terapias y enfoques prometedores para quienes padecen de esta enfermedad respiratoria. La investigación y los avances científicos han despertado una expectativa palpable en torno a nuevas terapias y enfoques prometedores para quienes padecen de esta enfermedad respiratoria. Encontrar soluciones médicas y científicas que prolonguen el bienestar de las personas y aumente su calidad de vida es una búsqueda constante de la ciencia para abrir un horizonte de esperanza y un camino hacia un tratamiento más efectivo y una mejor comprensión de este padecimiento crónico y complejo. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, bienvenidos a una nueva edición de Bien Dateados. Los estamos saludando en directo desde RTVC, el sistema de medios públicos. Usted nos ve y nos sigue a través de la pantalla de Canal Institucional en esta tarde de viernes, Cami, como es costumbre, hablando de salud. Feliz viernes y terminamos la semana con esos temas de salud que tanto nos gusta. Y hoy vamos a hablar, Carlos, de fibrosis pulmonar. Y es que estábamos hablando también detrás de cámara con los especialistas que básicamente la fibrosis pulmonar es la cicatrización del pulmón. Pero si usted cree que le estamos hablando en otro idioma, no se preocupe, porque aquí en estudio vamos a tener a 3 especialistas invitados respondiendo todas esas dudas, inquietudes y por supuesto todas las notas periodísticas que realizó nuestro equipo para que usted esté siempre bien dateado. Hay muchas señales de alarma que nos pueden decir que de pronto padecemos de una fibrosis pulmonar. Aquí las vamos a estar explicando, por supuesto, con cada uno de nuestros invitados, quienes ya se encuentran aquí en nuestros estudios. Y estos son nuestros titulares. Resiliencia. La fibrosis pulmonar afecta a personas de todas las edades, incluyendo a jóvenes como Daniela Diago, una mujer que con valentía enfrenta esta condición. Fibrosis pulmonar, una enfermedad compleja que afecta a los pulmones y que puede llevar al deterioro progresivo de los pacientes. Hablamos sobre las causas y además, Camila y televidentes, sobre su origen. Y la aparición, dificultad para respirar, tos seca, fatiga, pérdida de peso, entre otros, son algunos de los síntomas que advierten la fibrosis pulmonar. Le contamos además sobre los signos de alarma. Combatir la enfermedad. Existen tratamientos farmacológicos, terapias respiratorias, entre otros procedimientos, para retardar la progresión de esta enfermedad. Los especialistas nos cuentan a continuación. Y las alternativas. Los invitamos en breve en nuestro servicio a descubrir de la mano de los especialistas algunas prácticas en los hábitos de vida saludable que ayudan a mejorar los síntomas de momentos de crisis de esta condición. Ya estamos listos en este Bien Dateado sobre fibrosis pulmonar. Bienvenidos. Los estamos acompañando en directo en esta tarde de viernes. Recuerde que este programa, la esencia es su participación, por eso los invitamos de una vez a que participe a través de todos nuestros canales que están a su servicio. Se lo recuerdo rápidamente, tenemos una línea de WhatsApp donde usted desde ya puede dejar sus notas de voz, es el 312-487-0413. Aquí atendemos sus consultas en tiempo real, pero si prefiere también nos puede dejar sus comentarios y preguntas en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esta plataforma nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV, aquí los leemos en directo y además desde ya puede anotar esta línea nacional, el 601-220-0707, 601-220-0707, para que se comunique con este espacio desde cualquier región, municipio, ciudad o departamento de nuestro país. La vida de Daniela ha sido muy compleja desde la aparición de una fibrosis pulmonar. Por si fuera poco, ella ha tenido que encarar numerosos obstáculos en su vida diaria. Gracias a su espíritu resiliente, trata de darle el sentido a su vida y a convivir con este duro padecimiento. Hablamos con ella y esto nos contó. Cuando me dicen tienes fibrosis pulmonar y ya no hay opción, no te vamos a quitar el oxígeno, yo sentí que la vida
se venía encima, porque era tener para siempre y por siempre la máquina conmigo. Mi diagnóstico empezó en el mes de octubre del 2018. Realmente nunca me sentí mal, simplemente cuando subía las escaleras, pues sí me cansaba un poquito, pero empecé a ponerme pálida, me daba mucho sueño, no me dan ganas de comer, perdí el apetito, y después de 2 años determinaron que tengo fibrosis pulmonar. Para mí fue una noticia muy triste, y como al ir avanzando la enfermedad, pues se va viendo un deterioro en la vida, pues en la vida personal de uno. Cuando inicié todo este proceso tenía el 50% de mi capacidad pulmonar. A hoy ya tengo el 22%. Logré entrar a la lista de trasplantes, hacer todo el proceso, y obviamente uno como paciente siempre pregunta, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto, pues, qué va a pasar? ¿Sí? Porque esto es incierto. En el momento que a ti te dicen necesitas un trasplante, es porque ya no hay nada más que hacer. Tengo una niña de 3 años, maravillosa, inquieta pero maravillosa, y ella se vuelve el motor de mi vida. Cuando el doctor me dice, pueden ser 2 años, porque me dijo, puede que estos pulmones con la enfermedad que tienes, si no sigue avanzando, son 2 años lo que te van a servir, pues aún más difícil pensar en qué voy a hacer con mi hija, ¿sí? Porque si yo no estoy, ¿qué va a hacer mi hija sin mí? ¿Qué me hace feliz? Cuando estás enferma es una pregunta difícil, poder compartir con mi hija, aunque a veces es difícil. ¿Por qué? Porque yo no soy una mamá como las demás, porque mi hija no cuenta con una mamá que la puede sacar al parque, que puede agacharse a jugar con ella en el piso. Yo soy una mamá que depende de los demás, dependo de mi prima que me la ayude a llevar a la piscina, dependo de mis papás que me la cuiden cuando algo me pasa, cuando me hospitalizan, y dependo de mi pareja, que es quien la baña, la viste, es un apoyo total aquí en casa. Entonces, ¿qué me hace feliz? Poder estar en la vida de mi hijo. Nunca me había percatado la importancia de respirar, la importancia de, pucha, ¿cuánto esfuerzo haces tú cuando caminas, cuando subes las escaleras, cuando te agachas a amarrarte un zapato? Que aprendí el valor de la vida. Y cada vez que alguien se queja de algo en la vida, yo digo, pucha, lo tienes todo, tienes salud. Puedes salir de tu casa y salir solo, no depender de nadie. Creo que eso es lo que más me ha enseñado, y a valorar a las personas que amo, a que la familia lo es todo. Yo soy hija única, mis papás son el eje de mi vida, mis primas, mis tíos. A veces uno necesita no solo la compañía, sino a veces necesitas un aliento. A veces los silencios también son necesarios. Entonces, algo que es importante es que ellos también respetan mis espacios. Mis esperanzas y expectativas es, uno, que no se siga deteriorando mi salud, y algún día tener la posibilidad de tener el trasplante, que también me da mucho miedo, porque pues tener un trasplante no es como cambiarse el esmalte de las uñas, ¿sí? Es que algo nuevo y de otra persona entre a ti, pero es la esperanza de tener vida, de tener tiempo y calidad de vida para mi esposo, para mi hija, para mis papás y para mi familia, y pues obviamente para mí. Es la historia de Daniela. 2:11 minutos. Avanzamos en directo en la pantalla de Canal Institucional en este viernes de salud en Bien Dateado. Y es que cuando se habla de fibrosis pulmonar, es importante conocer que esta patología
media avanza y debilita también progresivamente la capacidad para respirar de las personas. Un asunto complejo de tratar, pero abordemos algunas cifras de cómo se da esta patología en nuestro país. Y es que según la doctora Emily Rincón Álvarez, médico internista, esta enfermedad se presenta en cualquier grupo etario. Hombres, mujeres con edad media y adultos mayores de 60 años, incluso jóvenes con enfermedades autoinmunes. Es una enfermedad debilitante y crónica que presenta al menos un caso por cada 5.000 personas. En la semana epidemiológica del 2021 se presentaron, mire esta cifra, 61 casos de fibrosis pulmonar, es decir, el 1,23% de la población. Ese es nuestro tema del día hoy en este Bien Dateado y además estamos escuchando su participación en vivo, sus consultas, sus preguntas. Si las desea hacer, pues el 312-487-0413 está disponible desde ya para que nos deje por vía audio, notas de voz, cada una de sus inquietudes. La falta de oxígeno al respirar puede ser una alerta de fibrosis pulmonar, una enfermedad un tanto silenciosa de la que muy pocas cifras se conocen en el país. Conversamos con un médico experto en trasplantes de pulmón y nos ayuda a comprender las causas, características y los grupos sociales que más están propensos a esta enfermedad. Se dice que la fibrosis pulmonar aparece cuando los tejidos de los pulmones se van cicatrizando, el órgano se va endureciendo y entonces la sangre no recibe el suficiente oxígeno. El neurólogo Fabio Barón, experto en trasplante pulmonar, nos explica. La fibrosis pulmonar es una enfermedad de un relativo reconocimiento reciente. No quiere decir que hace muchas décadas no supiéramos que existía, pero en la medida que hemos tenido más recursos para hacer un diagnóstico adecuado, hemos podido identificar un mayor número de pacientes que sufren de esta enfermedad. Tiene diferentes orígenes o etiologías. En general, la principal causa puede estar asociada a la presencia de otras enfermedades como la artritis reumatoidea, el Sjögren, el lupus o otras enfermedades que conocemos como enfermedades autoinmunes. Hay otros tipos de fibrosis pulmonar que están relacionadas con una respuesta alérgica severa y no controlada del pulmón a cierto tipo de alergenos, como por ejemplo las plumas de las aves o algún tipo de hongos. Y existen otros tipos de fibrosis pulmonar que son de origen idiopático, que quiere decir que no tenemos en este momento claridad o que las pruebas que podemos hacer hasta este momento no nos permiten establecer cuál es el origen. ¿Por qué se caracteriza la fibrosis pulmonar? En que la capacidad de respirar, la capacidad del pulmón y el tamaño del pulmón de manera progresiva empieza a disminuir. Cuando llega a condiciones tan críticas, el paciente empieza a tornarse con disnea o con ahogo y progresivamente a tolerar menos el realizar actividades físicas y, si la enfermedad llega a extremos de su evolución, puede limitar completamente al paciente para cualquier actividad por la presencia de ahogo. Este tipo de enfermedad puede afectar a la población de cualquier edad, es decir, tenemos enfermedades que son clasificadas como intersticiales o como fibrosis desde la infancia y personas de 20, 30, 40 años pueden tener esta enfermedad. Sin embargo, es mucho más frecuente que se presente en rangos de edades entre los 60 y 70 años de edad. Algunas de estas personas, como lo mencioné previamente, esta fibrosis está asociada a otra enfermedad, pero en algunos es exclusivamente el compromiso pulmonar el que se presenta. ¿Cómo reconocer que puedo tener síntomas de fibrosis? Un paciente que tiene tos persistente, que a pesar de los tratamientos que recibe esa tos no cede y se mantiene, o los pacientes que progresivamente empiezan a presentar disnea o ahogo, que va aumentando en intensidad y que progresivamente las personas empiezan a sentir que están más limitadas por el ahogo para cualquier actividad. Esos son los dos principales síntomas y en ese momento, si yo tengo alguno de estos síntomas, debo consultar tempranamente para hacer una identificación adecuada del diagnóstico. Si la fibrosis está asociada a otra enfermedad, es posible que el tratamiento dirigido a esa enfermedad de base pueda controlar la evolución.
Y existen algunos medicamentos para la fibrosis pulmonar en la que no conocemos su origen o para algunas enfermedades autoinmunes como el Sjögren, por ejemplo, en las que existen alternativas farmacológicas para disminuir la velocidad de la evolución de la enfermedad. Si la enfermedad es una enfermedad avanzada, la única alternativa real de tratamiento es un trasplante pulmonar. Hablan los expertos. En contexto. 2:17 de la tarde y entramos a nuestro contexto en este bien dateado. Y mire que la fibrosis pulmonar presenta una creciente incidencia en la región de las Américas, afectando un número significativo de personas. Esta enfermedad respiratoria es motivo de preocupación para los sistemas de salud, ya que puede resultar en una disminución de la calidad de vida de quienes la padecen. Una mayor conciencia y esfuerzo para mejorar la detección temprana, el acceso a tratamientos y sobre todo promover la investigación permite un mejor abordaje para los pacientes. Hoy en Bien Dateado, hablando de esta compleja patología, pues los invitamos desde ya para que empiecen a participar porque en instantes vamos a canalizar cada una de sus preguntas e inquietudes. Por esta razón, nos vamos precisamente a nuestra sala de Bien Dateado para empezar a entender en contexto cómo esta patología comienza a afectar a los pacientes, justamente de la sintomatología de eso y mucho más. Estaremos dialogando con el doctor Juan Carlos Rojas Puentes. Él es médico internista, neumólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Pues doctor, gracias por estar en esta tarde con nosotros aquí en Bien Dateado. Buenas tardes, mil gracias por la invitación. Doctor, empezamos este diálogo preguntándole por qué se dice que la fibrosis pulmonar es una enfermedad intersticial. Básicamente porque afecta el intersticio pulmonar, que es una parte del pulmón que es como el tejido de sostén del pulmón, sobre el cual se sostienen, como su nombre lo dice, los alvéolos, que es donde se sucede el intercambio de gases y el ingreso de oxígeno al cuerpo. Por eso, pues uno de los síntomas, digamos, más característicos de las enfermedades que dan fibrosis pulmonar es el ahogo, la falta de aire. Doctor Juan, se dice que una vez el paciente pues, es diagnosticado justamente con fibrosis pulmonar intersticial, puede vivir entre 3 a 5 años. ¿Cuál es la verdad frente a esta situación o incluso de qué depende esa prolongación de vida? Pues esto es relativo, depende la causa como tal de la fibrosis pulmonar. Hay medicamentos que pueden, iniciados digamos de forma temprana, retardar el progreso de la enfermedad y pues mejorar bastante su pronóstico. Y pues no debemos olvidar que igual si la enfermedad se comporta de forma agresiva, nos queda la herramienta en algunos pacientes del trasplante pulmonar. Doctor, ¿qué es lo más complejo de tratar precisamente la fibrosis? Muchas veces lo más complejo es lograr un buen control de los síntomas del paciente, retardar, digamos, la progresión y el deterioro de la función del pulmón y pues tratar de retardar pues el deterioro del paciente, el deterioro clínico del paciente. ¿Existe algún proceso de origen natural que mejore la condición del paciente finalmente, doctor? Realmente que esté comprobado, pues ninguno, pero hay cosas que se pueden hacer como evitar las exposiciones cuando se ha identificado que una exposición puede estar relacionada con la enfermedad, con la fibrosis del pulmón. Tener, por ejemplo, todo el esquema de vacunación completa, ya que muchas infecciones virales o bacterianas pueden empeorar el curso de la enfermedad y obviamente la suspensión del cigarrillo en los pacientes a los cuales se les hace el diagnóstico de fibrosis pulmonar y están fumando. Bueno, doctor Juan, hemos visto que muchos jóvenes ahora están vapeando, como está de moda este tema, pues, y ellos pareciera que eso no les afectará mucho en su tema. ¿La fibrosis pulmonar también puede venir de la mano de esta situación que se está presentando como una tendencia a una moda? Pues no hay datos del todo concluyentes, sin embargo, pues la recomendación siempre es que el paciente al cual se le hizo el diagnóstico de una fibrosis pulmonar, pues tiene que dejar de vapear, de usar estos dispositivos. Realmente hacen falta datos, pero yo creo que es cuestión de tiempo para tener algo un poco más concluyente. Pues es el doctor Juan Carlos Rojas Puentes, él es médico internista, además neumólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, acompañándonos en este Bien Dateado. Finalmente, doctor, ¿cuál es su mensaje para todas las personas que nos ven a esta hora? El mensaje para todas las personas es básicamente no tener miedo cuando se haga el diagnóstico
de una enfermedad intersticial o de fibrosis pulmonar. Hay muchas herramientas y muchas cosas por hacer. Siempre seguir pues las recomendaciones del especialista y digamos estar y apoyarse pues de su familia y su entorno, ya que son enfermedades pues que son complejas. Doctor Juan, pues ha sido usted muy amable, gracias por acompañarnos en este Bien Dateado. Nosotros avanzamos en vivo por la pantalla de Canal Institucional en este Viernes de Salud, hablando precisamente sobre fibrosis pulmonar. Estamos atendiendo además, Camila, sus consultas desde ya en nuestras líneas que comienzan a aparecer ahí en su pantalla para que desde ya nos dejen sus preguntas en directo. Y lo que decía el doctor Juan, hay que estar pendiente de los síntomas y por supuesto ir al médico, que siempre hay una solución, Carlos. Y continuamos en Bien Dateado porque cuando se habla de fibrosis pulmonar, evidentemente hablamos de un proceso de cicatrización y un endurecimiento del tejido de los pulmones, deteriorando precisamente la funcionalidad de estos órganos. Enfermedades autoinmunes, la exposición a ciertos agentes y a ciertas sustancias son las causantes principales que atribuyen a los especialistas sobre su aparición. Veamos esta nota. Los síntomas de la fibrosis pulmonar pueden ser muy variables, desde no producir ningún síntoma hasta producir agotamiento con cualquier esfuerzo. Progresan a lo largo de los años o meses y en fases avanzadas. Realmente, al igual que muchas enfermedades respiratorias, la fibrosis pulmonar comparte síntomas muy generales. Entre esos podemos encontrar la disnea o la falta de aire, como algunos pacientes lo catalogan. Algunos pacientes también lo relacionan como la fatiga o ese cansancio que se presenta al realizar ciertas actividades de la vida diaria. Otros de los síntomas que podemos encontrar es la presencia de tos, que en términos generales es una tos seca. Algunas veces se puede acompañar o no de flema y estos episodios tienden a ser intermitentes. Cuando la fibrosis pulmonar se manifiesta con una enfermedad sistémica, es decir, que compromete varios órganos, podemos tener dolor articular, cambios en la fuerza de las articulaciones, principalmente en los miembros superiores e inferiores. También podemos tener cambios en la coloración de la piel, principalmente en los dedos de las manos, y cambios en la textura de la piel. Ahí lo que hacemos es pensar en otro tipo de enfermedad sistémica que se asocie con la fibrosis pulmonar. A medida que va empeorando la enfermedad, van sucediendo otras cosas. La persona puede empezar a tener las puntas de los dedos inflamadas y ponerse moradas, a perder lo liso de la uña. La persona puede sentir ausencia de facilidad para respirar. Eventualmente el corazón empieza también a traer problemas, empiezan a inflamarse las piernas, empieza a tener más dificultad para respirar. La evolución de la fibrosis pulmonar puede variar de una persona a otra. Algunas se enferman rápidamente y presentan un cuadro grave. Otras tienen síntomas moderados que empeoran más lentamente. Cuando nosotros hablamos de la fibrosis pulmonar idiopática, que tal vez es la enfermedad que más se ha descrito, que más investigación tiene en el momento, sabemos que los pacientes después del diagnóstico tienden a tener un deterioro tanto de sus pruebas de función pulmonar como de su calidad de vida entre 3 a 5 años posterior al diagnóstico. Hay otras enfermedades que tienden a tener un curso mucho más lento, pueden tener entre 10 o 15 años antes de saber que tienen la enfermedad, y finalmente hay un grupo mucho más rápido, que es cuando cursan los pacientes tanto con una neumonía intersticial aguda, por así decirlo, lo que nos pasó con la pandemia del COVID, que los pacientes tenían un deterioro mucho más rápido, también puede ser una forma de fibrosis pulmonar, y finalmente otras enfermedades se asocian con un curso intermedio. Realmente la calidad de vida de los pacientes que padecen fibrosis pulmonar es muy comparable con los pacientes que tienen cáncer, porque tienden a tener un deterioro progresivo, limitación para sus actividades de la vida diaria, tienden a estar con ánimos muy tristes, tienden a tener depresión, entonces es una calidad de vida mala. El ritmo al que avanza la enfermedad realmente depende de qué está causando la enfermedad. Hay diferentes tipos de fibrosis. Hay fibrosis que es por una vía genética, disparada por el tabaquismo, disparada por exposiciones a contaminantes, a material que pueda ser nocivo para el pulmón, o finalmente causado por otras enfermedades. Si usted sale a caminar, camina entre 5 a 10 cuadras y se empieza a dar cuenta que le hace falta el aire para poder hacer esta actividad, consulte.
Recuerden que hay muchos factores de riesgos, entre esto la parte del tabaquismo. Si nosotros dejamos de fumar, pero vemos que los síntomas persisten, como el ahogo o la tos, hay que consultar nuevamente. Pueden empezar inclusive desde el mismo paciente y entendiendo que la fibrosis pulmonar tiene un componente de que hay un envejecimiento prematuro de las células de todo el cuerpo. Una alarma puede ser notar que de pronto la persona tenga canas completamente, el cuero cabelludo completamente canoso antes de los 40 años. Es una noción que nos puede dar a entender que la persona tiene un envejecimiento prematuro y sus células del pulmón también pueden envejecer prematuramente. Carlos, y lo mencionaban los especialistas, los síntomas de la fibrosis pulmonar pueden variar, incluso no sentir nada o cansarse solamente con caminar una cuadra. Incluso, Camila, existen algunos tratamientos médicos, pero para hablar de ello en minutos, tan solo en minutos, estará con nosotros en este Bien Dateado, en este Viernes de Salud, el doctor Leonardo Galindo. Él es neumólogo, además médico internista, y resolverá en esos interrogantes que usted tenga en tiempo real y en directo. A partir de ese momento, usted desde ya los puede dejar en el 312-487-0413 o a través de todas nuestras plataformas digitales. Ahí nos estamos leyendo en directo. Y es que para combatir la fibrosis pulmonar, los médicos apuntan a la adopción de un tratamiento médico que logre controlar la inflamación y cicatrización, además de terapias de rehabilitación pulmonar para mejorar la respiración y sobre todo para promover el estilo de vida saludable. Así los pacientes tendrán una cotidianidad más equilibrada. Los avances médicos han mejorado el tratamiento de la fibrosis pulmonar, brindando esperanza a los pacientes y buscando mejorar su calidad de vida. El tratamiento específico, el primero y el más importante, es obviamente evitar todos los contaminantes, todas las exposiciones incluso al cigarrillo o otras sustancias que pueden afectar más o dañar más el pulmón. 2, el oxígeno, que puede ser un tratamiento en aquellos pacientes que tienen la saturación de oxígeno o el oxígeno muy bajito. 3, la rehabilitación pulmonar, que es uno de los métodos que también son muy eficaces en este tipo de pacientes. Y 4, en el grupo de los que llamamos los medicamentos antifibróticos. Los medicamentos antifibróticos son un grupo de medicamentos de desarrollo en investigación en los últimos años que no curan la enfermedad, pero sí que detienen el proceso de progresión de la fibrosis y tiene también un comportamiento en disminuir la morbimortalidad de estos pacientes. Si nos remitimos específicamente a la enfermedad por fibrosis pulmonar idiopática, que es una enfermedad huérfana que afortunadamente es rara, pues ya digamos que esta enfermedad en particular pues tiene, además del tratamiento de soporte que es oxígeno, medicamentos para la disnea o la sensación de ahogo, la misma rehabilitación pulmonar, que son intervenciones no farmacológicas, la fibrosis pulmonar idiopática y otras condiciones propias de la fibrosis, como es el fenómeno de progresión o de enfermedad fibrosante progresiva, tienen una alternativa de tratamiento que es terapia antifibrosante para frenar justamente esa progresión. Para aquellos pacientes que tienen una capacidad casi nula de funcionamiento de sus pulmones, se puede contemplar la intervención de un trasplante. En el seguimiento de los pacientes que ya tienen fibrosis pulmonar, hay 2 patologías o 2 características propias de la fibrosis que se documentan en imágenes, en la tomografía específicamente, que es la característica de neumonía intersticial usual, que es la propia piedra pómez vista en la imagen, o neumonía intersticial no específica en patrón fibrosante. Cuando el compromiso del pulmón es por estas 2 características imagenológicas que están detalladas en guías internacionales, digamos que ahí sabemos que la condición no es reversible y ya deberíamos estar pensando en remitir al paciente a un grupo especializado en trasplante pulmonar. Vivir en ciudades de baja altitud y clima cálido y utilizar oxígeno suplementario durante al menos 15 horas diarias son, entre otras, algunas recomendaciones para aquellos pacientes que padecen esta enfermedad. Un paciente con fibrosis pulmonar debe estar
debe ser visto por un grupo de especialistas en el pulmón, incluso me atrevo a decir que especialistas en enfermedades intersticiales o fibrosis pulmonar, donde nos metemos en una serie de programas específicos de rehabilitación pulmonar, donde le damos acompañamiento con un programa de vacunación especial que estos pacientes deben tener, en especial contra el COVID, contra la influenza, contra la tosferina y contra el neumococo. Psicología, porque siendo una enfermedad que puede ser progresiva, puede ser también agotadora tanto para el paciente como para los cuidadores, y es importante, digamos, tener una percepción adecuada de la enfermedad para mejorar la adherencia a los tratamientos. También ingresamos en un programa de manejo de comorbilidades, es decir, estos pacientes no solo tienen, o muchos de ellos no solo tienen enfermedades como la fibrosis, sino también tienen enfermedad coronaria, enfermedad cardiovascular, diabetes o demás. Entonces tratamos de manejar todas estas enfermedades, y por último una nutrición adecuada. Estos pacientes generalmente pierden mucho peso también, entonces deben estar en un programa de nutrición específico. En Bien Dateado, te orientamos. Aquí estamos para orientarlos y hoy nos adentramos en el mundo de la fibrosis pulmonar, una patología asociada a casi 2 centenas de enfermedades. Tratar de reducir la carga emocional, física, pulmonar y mejorar el bienestar de los pacientes mientras enfrentan este padecimiento abre una luz de esperanza para quienes viven en carne propia esta condición. Desde ya usted puede participar dejándonos sus preguntas, sus consultas, sus interrogantes. Aquí están, a su servicio precisamente nuestros canales de comunicación, el 312-487-0413, línea de WhatsApp donde estamos atendiendo por audios sus preguntas. También nos pueden marcar a esa línea que aparece ahí en las pantallas. Además nos puede escribir en la transmisión que originamos en nuestras plataformas digitales y redes sociales. Recuerde que en Facebook Live nos encuentra como Institucional TV o Canal Institucional. Los leemos y las leemos en los comentarios. Y esta línea la puede anotar porque funciona a nivel nacional, es el 601-220-0707, 601-220-0707. Nos pueden marcar en directo y participar de este espacio. Es nuestro bloque de preguntas y respuestas. Aquí nos encargamos de interactuar, resolver cada una de esas dudas, mitos incluso que usted tenga frente a este tema que estamos tratando hoy en nuestro Viernes de Salud en Bien Dateado. Hablamos precisamente de fibrosis pulmonar. Y para desarrollar nuestro bloque de preguntas y respuestas, pues quiero darle la bienvenida al doctor Leonardo Galindo. Él es médico internista, neumólogo, coordinador del Comité de Enfermedad Pulmonar Intersticial de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, quien además es especialista en el Hospital Universitario Mayor Mederi. Doctor, bienvenido, qué gusto tenerlo en directo aquí en nuestro Bien Dateado. Muy buenas tardes, Carlos, muchas gracias por la invitación. Pues de eso se trata, precisamente de empezar a resolver los interrogantes que tengan cada uno de los televidentes, por eso inmediatamente comenzamos esta dinámica. Nos vamos para el 312-487-0413, línea que aparece en sus pantallas, donde usted nos puede dejar sus consultas, así como lo hace nuestro televidente. Días, mi nombre es Alejandro González, soy de la ciudad de Duitama, Boyacá, y quisiera saber sobre este tema de la fibrosis pulmonar, por qué se genera esta enfermedad, qué la origina y pues de qué debería entonces cuidarse uno para evitar verse afectado con este mal. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Un abrazo para usted y a todos los televidentes en Duitama, Boyacá. Doctor, finalmente, ¿qué es la fibrosis? Vámonos a la base, vámonos a la raíz de todo y precisamente qué la puede originar. Bueno, para Leandro y pues para todos los televidentes, yo creo que las anteriores intervenciones nos dan una razón más o menos de qué se trata. Esto pues es una condición en la cual se producen cicatrices en los pulmones y son muchísimas las condiciones que lo pueden producir, más de 200 enfermedades. Entonces, dependiendo de la causa, esta enfermedad pues va a tener un curso diferente. ¿Cómo evitar que se generen cicatrices? Pues lo ideal es tratar directamente la causa. Pues para eso se necesita de un médico que pueda integrar todos los datos que se recogen de la historia clínica, los datos de las imágenes que se le hagan a los pacientes y a veces cuando es necesario biopsias para tratar de definir esa causa y poder dirigir un tratamiento que prevenga que esas cicatrices progresen y pues deterioren el pulmón aún más.
Perfecto, Doc, nos vamos para nuestras redes sociales. Ahí estamos también leyendo a cada uno de nuestros televidentes, precisamente en @institucionaltv. Miren lo que nos preguntan, ¿cuáles son los tratamientos y alternativas que existen justamente para esta patología de fibrosis pulmonar? Bueno, pues es altamente pertinente, yo creo que va de la mano con la previa intervención, y es que dependiendo de la causa se va a poder definir un tratamiento, ¿sí? Entonces, es fundamental identificar qué fue lo que lo generó. Hoy por hoy pues se dispone de algunos medicamentos que pueden enlentecer el deterioro que se va generando por esas cicatrices, hacer que no se generen tantas cicatrices o que estas se sostengan un poco en el tiempo. No hay forma, digamos, de las cicatrices que ya existen en el pulmón, eliminarlas, no existe esa posibilidad, pero sí evitar que eso progrese. Hay muchas alternativas extras que van más allá de simplemente manejar el daño del pulmón y que lo que buscan es mejorar los síntomas. Entonces, como ustedes veían, el apoyo de la rehabilitación pulmonar, de psicología, el control pues, con medicamentos para disminuir el ahogo, disminuir la tos, son también fundamentales más allá de un tratamiento específico y dirigido para la cicatrización. A nuestros televidentes, para quienes llegan a nuestra sintonía, les recordamos que además estamos recepcionando sus preguntas en nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-0413, es donde usted nos puede dejar sus consultas vía audios. Hoy hablamos sobre fibrosis pulmonar. Los escuchamos. Hola, mi nombre es Catalina Rivera y tengo la siguiente pregunta. ¿Qué tan común puede ser la fibrosis pulmonar en los niños o desde qué edad se puede evidenciar? Gracias, Catalina. Clave la pregunta de Catalina, doctor Leonardo. Bueno, ¿qué tan común finalmente puede resultar la fibrosis en los niños? Y ella nos pregunta sobre desde qué edad se puede evidenciar. Bueno, pues no es el escenario más común. En general, todas las enfermedades que generan cicatrices no son tan comunes. En el caso de los niños, aún menos común. Se pueden presentar igual desde la infancia, desde que son recién nacidos y pues usualmente relacionadas con problemas genéticos, ¿sí? Pero es una condición que evidentemente es muy infrecuente, mucho más común que se presente en personas ancianas, pero aún así son condiciones raras para tener, digamos, eso presente. Pero sí se puede presentar desde que uno acaba de nacer. Avanzamos en este Bien Dateado en vivo por la pantalla de Canal Institucional en nuestro Viernes de Salud. Usted puede además interactuar con nosotros a través de @institucionaltv. Cuenta que aparece en sus pantallas, ahí en las historias, nos deja sus preguntas, como lo hacen nuestros ciudadanos digitales. Doctor Leonardo, mire, acá nos preguntan, ¿las gripas mal cuidadas, creería yo, se pueden volver fibrosis? Bueno, pues digamos que después de la pandemia del COVID, hemos aprendido mucho de esto y digamos que más que decir que una gripa, que podría ser interpretado como una infección de las vías respiratorias altas, sí las infecciones que son bajas y que generan neumonía, esas pueden generar daño en el pulmón, sobre todo cuando son neumonías muy extensas. Y cuando son muy extensas, a veces llevan a cicatrización y pues digamos lo que entendemos o hemos tratado de explicar que es una fibrosis. En el caso, por ejemplo, de COVID, sabemos que las personas tienen un daño muy grande que después empiezan a mejorarse progresivamente y que pues esa mejora puede demorarse muchos meses. Y en algunos casos igual quedan finalmente cicatrices en ese pulmón, que es lo que podemos entender como pues un daño secundario a una infección por un virus o pues bueno, por cualquier otro germen. Está con nosotros el doctor Leonardo Galindo, médico internista, además neumólogo y coordinador del Comité de Enfermedad Pulmonar Intersticial de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, resolviendo en directo sus preguntas. Si usted quiere hacernos alguna consulta, pues desde ya además está habilitado el 601-220-0707, 601-220-0707. Ahí estamos recepcionando sus llamadas para que nos deje sus preguntas. Además, el 312-487-0413 está disponible para que nos deje sus dudas por vía audios, notas de voz, y los estamos leyendo también en las plataformas digitales. Hoy en este Bien Dateado hablamos sobre fibrosis pulmonar y precisamente los escuchamos en nuestra línea de WhatsApp. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Beltrán. Quisiera hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre fibrosis pulmonar y una persona diagnosticada EPOC? Bueno, Luis, clave también su pregunta, esa diferencia que puede haber entre EPOC y fibrosis pulmonar, doctor. Bueno, sí, es una pregunta muy importante, Luis Fernando, por dos razones. Lo primero es que, como tal vez vieron en las intervenciones previas, los síntomas que se presentan en esta enfermedad usualmente son ahogo, falta de aire y tos. Eso es muy común a todas las enfermedades pulmonares, incluyendo la EPOC. Lo que pasa es que la EPOC es una enfermedad muy frecuente, mientras que estas enfermedades son relativamente poco frecuentes. En esta lo que predomina, la fibrosis pulmonar, es la cicatrización. En la EPOC, dependiendo del tipo de EPOC, porque también hay distintos tipos de EPOCs, digamos que lo que se genera es un daño en los bronquios o un daño en el pulmón como tal, en el cual se van perdiendo
materia del pulmón, pero no son cicatrices. Ahora, hay personas que pueden tener ambas condiciones, es decir, no son enfermedades netamente excluyentes, pero pues eso lo tiene que definir pues el paciente con el apoyo del médico para tratar de hacer un diagnóstico lo más preciso que permita definir si es más parecido a una EPOC o es más parecido a una enfermedad que genera fibrosis en el pulmón. Bueno, tema interesante de salud que estamos tratando hoy en este Bien Dateado en vivo. Además, estamos leyendo sus preguntas en @institucionaltv, nuestra cuenta oficial de Instagram. Doctor, nos dicen por acá, ¿cuáles son las causas? Bueno, de esas ya habíamos hablado hace unos instantes, pero también me parece pertinente, mire lo que nos pregunta, y el tiempo de vida de las personas que padecen pues esta patología. Sí, bueno, yo creo que recapitulando podemos tratar de dividir esto como dentro de ese gran grupo de 200 a 300 enfermedades, como en 3 grupos grandes que de pronto nos sirven para ubicarnos y es que lo que de pronto nosotros como médicos tratamos de hacer. Hay un grupo grande de enfermedades que se producen por cosas que se inhalan en el ambiente de distinto tipo, algunas cosas que tienen que ver con elementos orgánicos o inorgánicos. Otro grupo grande, que también previamente lo nombraban, que son de enfermedades que se producen por daño que hay en el pulmón a consecuencia de las defensas de uno mismo, que son las enfermedades autoinmunes. Y otro grupo grande que son enfermedades que uno no logra ubicar la causa. Entonces, pues bueno, ¿cómo es el progreso de esas enfermedades y el tiempo de vida? Es difícil definirlo por sí solo porque dependiendo de la causa va a ser diferente. Algunas tienen un curso muy malo, relativamente digamos corto, como en el caso de fibrosis pulmonar idiopática, y otras que tienen un curso un poco más amigable, un poco más benigno. Hay una relación importante ahí. Entonces, nosotros además estamos atendiendo sus consultas en el 601-220-0707 y en nuestra línea de WhatsApp, el 312-487-043, en este viernes de Bien Dateado. Buenas tardes, Bien Dateado. Para una pregunta, cuando a uno le hacen un trasplante de pulmón, ¿qué porcentaje de efectividad tiene? ¿Cuánto tiempo puede durar? ¿O los cuidados? ¿O hay que hacer otro trasplante luego de cierto tiempo de adaptarse a esta cirugía? Perfecto, gracias a nuestro televidente. Justamente, doctor, con estos trasplantes de pulmones en este escenario y claramente en este tema que estamos tratando hoy de fibrosis pulmonar, ¿qué le podemos decir a él? Bueno, trasplante de pulmón es algo que es complejo. Digamos que los trasplantes en general, dentro de todo el grupo de trasplantes, el pulmón es un poco menos agradecido respecto a otro tipo de trasplantes, como puede ser el del riñón o el del hígado, que son un poco más sencillos de llevar a cabo y de que tengan éxito. En el caso del trasplante pulmonar, digamos que es fundamental para que tenga un éxito lo más largo posible, de que se seleccione adecuadamente el paciente, y pues eso dependerá mucho de qué tan agresiva es la enfermedad, también, digamos, aunque eso ha venido cambiando un poco en el tiempo, de la edad del paciente. Entonces, pues digamos que la selección y que se logre el mejor éxito depende mucho de que el paciente llegue a tiempo a un programa en el cual le ofrezcan el trasplante y que pues garantice, digamos, el seguimiento adecuado y pues todos los cuidados que necesita esta población, que pues sin duda alguna es muy particular. Bien, ¿y cómo están sus pulmones allá en casa? Hoy hablamos precisamente sobre fibrosis pulmonar. Atendemos sus preguntas en el 312-487-0413. Hola, buena tarde. Hace aproximadamente un mes me hice sacar un examen de baciloscopia, el cual salió negativo, pero la tos persiste. He estado tomando jarabes para la tos, pero hasta el momento no he tenido un buen resultado. Gracias. Gracias a nuestro televidente. Bueno, ¿qué puede estar pasando ahí? Bueno, digamos que cuando uno tiene tos que perdura por mucho tiempo, una tos crónica, son muchísimas las causas que pueden generar tos. Tos es un síntoma muy inespecífico y es muy inespecífico y no necesariamente está relacionado con enfermedades del pulmón. También, digamos, inflamación arriba, en los senos paranasales, todo lo que irrite la garganta, lo que irrite por donde hablamos, la laringe, los bronquios, la tráquea, los pulmones, puede generar tos. Entonces, digamos que para tratar de aclarar cuál es la causa de la tos es importante, uno, completar una historia clínica lo más completa, que se apoye en su médico para eso y que traten de buscar con apoyo de algunos exámenes si el problema está en el pulmón o está fuera del pulmón, ¿sí? No solamente puede ser fibrosis pulmonar una tos, sino una serie interminable de enfermedades, y pues para ello probablemente unos exámenes básicos van a servir para que trate de dirigirse por dónde va la causa. Pero por supuesto no es normal tener tos durante tanto tiempo, así que es mejor consultar y apoyarse en su médico.
Para nuestros televidentes que llegan a la sintonía, hoy en este Bien Dateado de Viernes de Salud estamos hablando sobre fibrosis pulmonar. Lo hacemos con los especialistas. Está con nosotros el doctor Leonardo Galindo, médico internista y neumólogo, resolviendo sus interrogantes. Nos vamos, Doc, a nuestra línea de WhatsApp. Si le parece, estamos escuchando a nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Mi consulta es si tengo un niño que tiene EPOC ya diagnosticado, podría, digamos, investigarse un poco si puede llegar a la fibrosis pulmonar o si esa posibilidad existe. Bueno, muchas gracias a nuestra televidente por su pregunta. Doctor, el niño tiene EPOC y esto quizás puede ser también una causal de fibrosis pulmonar a futuro. ¿Existiría la posibilidad? Nos pregunta él. Bueno, pues tocaría mirar, digamos, el caso muy en particular, digamos. EPOC no es una enfermedad que se presente habitualmente en personas jóvenes, sobre todo en niños, no es como su nicho. Es necesario reevaluar con el médico, en este caso con apoyo del pediatra, para tratar de definir en particular cuál es la enfermedad que está generando en el pulmón y con eso saber si eventualmente más bien se trata de una enfermedad que puede cursar con fibrosis u otro tipo de enfermedad que esté ubicada pues en todos los órganos del pulmón. ¿Sí? Digamos que es necesario hacer seguramente más investigaciones para poder determinar con certeza de qué tipo de enfermedad están hablando. Masiva participación a esta hora en este Bien Dateado. Vamos para el 312-487-0413, donde continuamos escuchando a los colombianos. Muy buenas tardes. Para consultar, ¿las cicatrices producidas por bronquitis también puede generar fibrosis pulmonar? Bueno, gracias a nuestro televidente. Qué buena pregunta. Esas cicatrices que se generan por la bronquitis, ¿pueden también generar ese tipo de patología, Doc? Bueno, digamos que bronquitis en un principio es también algo un poco grande y que implica inflamación en los bronquios. No es tan relacionado con las enfermedades que generan cicatrices formalmente en los pulmones. Sin embargo, hay algunas de las enfermedades que generan inflamación en esos bronquios que también por extensión se produce, digamos, daño formalmente en el pulmón y que puede condicionar fibrosis, en particular, digamos, para tener presente algunas condiciones que están relacionadas sobre todo con el consumo del cigarrillo. Entonces, dependiendo de la causa, nuevamente, esto puede presentarse o no presentarse y pues algo muy fundamental es, ante todo, evitar las exposiciones que eventualmente están generando la bronquitis, en particular el cigarrillo, y tratar de prevenir nuevas lesiones que puedan presentarse por infecciones, por lo cual muy importante, como también previamente lo nombraban, completar la vacunación en personas pues que lo ameritan, principalmente lo que tiene que ver con vacunación para neumococo, para influenza y para coronavirus. Avanzamos en este Bien Dateado, saludando especialmente a todas las personas que se suman cada vez más a esta conversación. Hoy hablamos sobre fibrosis pulmonar. Los escuchamos. Mi consulta es si tengo... Doctor Galindo, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Una persona que haya sufrido COVID o que haya tenido neumonía, queda muy vulnerable a sufrir la fibrosis pulmonar. Bueno, bien, gracias a nuestro televidente. ¿Qué puede pasar cuando, claro, se tuvo COVID, queda uno expuesto a estas patologías? Bueno, no, digamos que va un poco de la mano en el sentido de que cuando uno tiene una infección muy grave, como en el caso de COVID, dependiendo, hay personas que tienen un COVID leve, como lo vimos, eran algo parecido a una gripa y se mejoraban, otros que tuvieron una infección más grave que implicaba ir al hospital y pues estar un tiempo recluido en el hospital, otras personas que requirieron ventilación mecánica, es decir, algo mucho más severo y como les decía, cuando la infección es muy grave es probable que quede algo de secuelas. Lo esperable en general para las personas que tuvieron COVID es que tiendan a mejorar, se demora pero tienden a mejorar. Lo que pasa es que después de un tiempo largo a veces ya se encuentra un daño establecido que no va a tener opción de mejoría y que podríamos relacionar con fibrosis en el caso que pues, se vean como tal cicatrices en las imágenes. Esto seguramente limita a las personas o hace que persistan con síntomas como el ahogo, como la tos, a pesar de haber superado la infección aguda. Y pues en este caso es importante que en la consulta que tenga con su médico se evalúen opciones para tratar de mejorar estos síntomas. En particular, una de las opciones a considerar es la presencia o el uso de la rehabilitación pulmonar.
Por acá nos dice Sandy, ¿qué quiere decir fisura de pulmón cicatrizada por haber consumido o cocinado con leña? Esto pues me dio a mí, fisura pulmonar. ¿Puede pasar por cocinar con leña, doctor? Bueno, fisura probablemente tenga que ser otro término, quizás se refiere a fibrosis en este caso. Digamos que la exposición a humo de leña, todo lo que genere contaminación en particular puede ser causante de fibrosis. ¿Sí? La contaminación del ambiente que tenemos afuera en las calles, la contaminación formalmente doméstica, esto un poco más relacionado con enfermedades como el EPOC, pero en general todo lo que implique contaminación puede ser un causante a largo plazo de fibrosis, así como lo vemos pues con el cigarrillo, que evidentemente es algo mucho más relevante, pero contaminación, incluyendo la contaminación en casa, es un factor a tener en cuenta como causal. Bueno, varios televidentes y ciudadanos digitales conectados con este Bien Dateado. María Bustamante incluso nos saluda desde Chile, nos ve a través de nuestra señal en Facebook. Y finalmente, doctor, brevemente, nos dicen, ¿la fibrosis pulmonar es hereditaria? Bueno, sí, un componente importante de la mayoría de las enfermedades que generan fibrosis tiene un componente hereditario, algunas más que otras. Entonces sí, de acuerdo, hay varias de estas condiciones que tienen un comportamiento familiar, que digamos varios familiares con esta condición y que terminan representándose en que alguno de los descendientes terminan teniendo la enfermedad incluso a edades relativamente tempranas. Bueno, es el doctor Leonardo Galindo, médico internista y neumólogo, que nos acompañó en este Bien Dateado. Doctor, gracias por atender y sobre todo por su tiempo y por orientar a todos los colombianos. No, gracias, Carlos, y gracias a ustedes por todo. Avanzamos en este Bien Dateado en vivo por la pantalla de Canal Institucional. No se muevan porque ya viene nuestra compañera María Camila Carrascal con los especialistas para hablar precisamente sobre fibrosis pulmonar. En Bien Dateado, te orientamos. Y a la hora de hablar sobre alguna enfermedad como colombianos, tenemos la tendencia de explorar algunas terapias y prácticas de origen natural y alternativo para superar las dolencias que producen las enfermedades. Pues en esta oportunidad no es la excepción. Hoy quisiéramos explorar esta posibilidad para abordar la fibrosis pulmonar y hacer más llevadero sus síntomas. Salgamos de dudas ahora con los especialistas. Quiero saludar al doctor José Bustillo, él es médico neumólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Gracias por su tiempo, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Doctor, perdón, iniciamos esta conversación, doctor, porque es que me parece muy interesante esta actividad didáctica que nos trae nuestra sección de servicio. Muéstrenos, por favor, qué nos va a ilustrar hoy. Bueno, la verdad quería mostrarle un as que tengo debajo de la manga para decirle que nuestro pulmón, para poder entender pues el tratamiento de la enfermedad, que nuestro pulmón está compuesto por millones de situaciones de estas que tengo aquí en la mano. Este es un pitillo que haría las veces de un bronquio y esta es una bolita de Navidad, nos adelantamos a diciembre, que hace las veces de un alvéolo o baloncito. El aire entra por aquí, por el bronquio, llena el aire, lógicamente que en la vida real pues esto tiene una elasticidad. Y estoy poniendo los dedos para indicar que mis dedos, los dedos de mi mano, dejan un espacio o intersticio, ¿cierto? Cuando uno mira por debajo de una puerta y ve una luz, ve una endija o intersticio. Por eso se llama enfermedad intersticial. Entre mi dedo y este alvéolo hay una célula que produce unas sustancias para que se mantenga esto en su sitio. Cuando esa célula llamada fibroblasto produce una cantidad exagerada de esa sustancia, eso tiende a cicatrizar todo este entorno. Entonces se cicatriza no solamente el alvéolo, sino que se cicatrizan también los vasos, las arterias. Usted entenderá entonces que sufre el pulmón porque esto se colapsa muchas veces y no entra aire allí a ese alvéolo y los vasos, las arterias se endurecen y el que termina pagando el pato, digamos, es el corazón. Entonces el problema de la fibrosis pulmonar tiene que ver con un daño pulmonar que termina repercutiendo en etapas muy tardías en el corazón. Me encanta esa interpretación, doctor. Y sigamos hablando porque es que las abuelitas, sin desmeritar, porque acá las amamos muchísimo, siempre hablan de esos cuidados naturales, que tome el agua con ajo para los bronquios, o vemos a veces pegados en pósters como tome eucalipto para esta enfermedad. Básicamente existen esas alternativas naturales que puedan sanar la fibrosis pulmonar o livianar esos síntomas.
Bueno, desgraciadamente no tienen ninguna influencia esas sustancias sobre la fibrosis pulmonar, ¿cierto? No se conoce hasta el momento que tengan ninguna influencia positiva sobre el problema de la fibrosis pulmonar. Y ya para finalizar, doctor, ¿qué debe evitar una persona que ya esté diagnosticada con fibrosis pulmonar? Digamos que debe evitar todas aquellas sustancias como los irritantes o los alergenos. Los irritantes, por ejemplo, el irritante lo constituye el frío, por ejemplo, ¿no? La sustancia química. Y un alergeno lo constituye el polvo, el humo, ¿no? También debe evitar los olores fuertes, evitar pues los estados gripales en lo posible, cubriéndose bien. Pues ya todos tenemos bastante experiencia con lo que nos sucedió con el COVID. Doctor José, muchísimas gracias por su valiosa información. Definitivamente hoy aprendimos muchísimo en Bien Dateado. A ustedes por su invitación. Gracias y recuerden que puede conectarse con nosotros y presentarnos sus temas de interés al correo biendateadotv@gmail.com. Aquí estamos listos para evaluar y brindar información de servicio de su interés. Y si usted está buscando trabajo, estudio, no se preocupe porque acá en Bien Dateado tenemos ofertas de su interés porque estamos a su servicio. En Bien Dateado te presentamos ofertas de empleo y de educación. Esta oferta laboral solicitada en Melgar, Tolima, te puede interesar. Está dirigida a un barman quien deberá mantener el inventario y controlar existencias del bar según procedimientos técnicos y estándares del establecimiento. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un barman con más de 12 meses de experiencia. Quien ocupe este cargo obtendrá un contrato a término indefinido y tendrá un salario de 908.526 a 1.000.000 de pesos. Aplica ahora y encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 351-6393. Google está ofreciendo un curso para aumentar la productividad en el trabajo porque saber gestionar bien el tiempo es esencial para maximizar la productividad. Aprende a mejorar la productividad con herramientas de colaboración en la nube, así como priorizar y delegar tareas para trabajar con la máxima eficiencia. Asimismo, te permitirá mejorar tus expectativas al finalizar el curso y obtendrás un certificado. Para más información puedes dirigirte a www.learndigital.withgoogle.com y seleccionar el curso de tu elección. Esta oferta laboral solicitada en Fonseca, Guajira, está dirigida a un instructor de formación para el trabajo. La Agencia Pública de Empleo se encuentra en la búsqueda de un instructor de formación para el trabajo quien deberá diseñar programas curriculares y preparar material didáctico para el aprendizaje, evaluar el trabajo del estudiante, preparando, aplicando y calificando pruebas de verificación. Las personas interesadas deben certificar como mínimo 24 meses de experiencia en las áreas mencionadas. La persona elegida para el cargo tendrá un contrato a término indefinido y un salario mensual de 3 millones a 3.500.000 pesos. Postúlate a través de www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co con el código 351-6398. En Bien Dateado estamos a su servicio. En nuestras calles, la vida se mueve a toda velocidad, pero, lamentablemente, también en nuestras vidas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Cada año, miles de motociclistas sufren lesiones graves o incluso se encuentran con la muerte debido a siniestros viales. ¿Qué podemos hacer al respecto? En este Bien Dateado hablamos sobre la siniestralidad en motos. ¿Cuáles son las causas más comunes de este tipo de incidentes? Te contamos sobre cómo reaccionar ante un siniestro de esta magnitud y cómo alertar a las autoridades sobre conductores erráticos. Conoce en pasos simples la motocicleta que se adapta a tus necesidades y algunos consejos de conducción para evitar los choques. Proyecta una condición segura. Protege tu vida y la de los demás cuando salgas con tu motocicleta. El lunes te esperamos en Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, en la pantalla de Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Afrontar la fibrosis pulmonar puede ser un desafío, pero con los avances de la comunidad científica y médica, sin duda alguna, hay esperanza, Camila. Claro, Carlos, es momento de que muchos pacientes puedan gestionar la enfermedad de manera positiva. Nosotros llegamos al final por esta semana de Bien Dateado, pero los esperamos el lunes a las 2 de la tarde por la pantalla de Canal Institucional. Estaremos hablando justamente sobre los siniestros viales. Nos enfocaremos en las motociclistas. En las motos. Feliz tarde, que estén muy bien. Chao.